Incline ahí su rostro. Vamos a seguir en esa actitud de adoración. Sí, Señor, solamente ante ti, Señor, nos rendimos. Solo ante ti nos rendimos, Padre bendito, porque tú eres digno, 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 digno eres tú, Señor. No me canso, Señor, de alabar tu nombre. Espíritu Santo, danos siempre las fuerzas, Señor, para alabarte y no cesar de alabar tu nombre, así como en los cielos, Señor, los ángeles en todo momento, día y noche, dice tu palabra, están cantando y alabando tu nombre y diciendo: santo, 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 santo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que está sentado en el trono. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Y con nuestro cántico, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, Señor, queremos alabarte en todo momento, Señor. Señor, permite que todo pensamiento contrario a ti quede sujeto a tu obediencia. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú eres Señor de nuestras vidas, y sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir hoy tu verdad, tu palabra, y seamos, Señor, iluminadas, dando, Señor, a nuestras vidas la claridad, Señor, de poder entender tu palabra, de conocerte y de entender, Señor, quién eres tú a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Porque solamente, Señor, una mirada de fe es la que nos puede salvar, Señor. Una mirada de fe. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Acérquense un poquito más, hermana Lilia, hermana Marisela, por favor, vénganse más para acá, hermana Carmen, vénganse más para acá, hay lugares acá, vénganse, para que me sonrían, véngase, hermana Carmen, para que me sonrían. Me gustaría que hubiera más, pero sé que es un periodo vacacional y muchas han salido de vacaciones, otras reciben en casa, como ahorita que me comentaba la hermana Susi, que la había echado de menos, y le dije, ¿dónde andaba? Pero me dice que había recibido familia en casa. Entonces, pues ese periodo vacacional. Mi hermana Marta, véngase más para adelante. No se me esconda, véngase acá junto a la hermana Patti, mire, aquí hay más lugar, véngase. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Hermana Patti, ¿usted no se viene más adelantito? ¿Sí? Vénganse. Vamos a empezar y vamos a darle gracias a Dios por este día que nos permite hoy. Hace 8 días, pues estaba compartiendo. ¿Alguien recuerda que estábamos hablando hace 8 días? Amén, sí, solo Cristo salva, amén. ¿Quién ha salvado su vida? Cristo, solo Cristo salva, amén. ¿Se acuerdan que les había dado una palabra griega traducida como salvo? Soso, muy bien. Ay, qué bueno, buenas alumnas. Ajá. Sí, la palabra soso, y esa palabra quería decir salvación, pero no solamente era salvación, sino también sanar, rescatar, hacer completo. Gloria a Dios, ¿no? Porque no solamente la palabra salvar significa como rescatar de algo o librarnos de algo, sino todo abarca
en una salvación en Cristo, que es el sanarnos y hacernos completas. Amén. Todos los beneficios que hemos obtenido a través de la salvación. ¿Alguien me puede decir cuál fue el primer beneficio que encontramos al ser salvas? Amén. El perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios, ¿sí? Porque por causa del pecado que estábamos destituidas de la gloria de Dios, y Cristo vino a darnos que la reconciliación y la restauración de esa relación que no había con el Padre. Amén. ¿Sí? ¿Cuál fue el segundo beneficio que vimos? La paz para mi mente, ¿sí? Y que es muy importante e indispensable en este tiempo, la paz, porque mucha gente está angustiada, desesperada, estresada. ¿Cuántas situaciones están que aún ni siquiera pueden dormir? Porque no hay paz en su mente. Si tienen una enfermedad, no tienen trabajo, los hijos, el esposo, cual sea a veces la necesidad, pero nosotros descansamos ¿en quién? En Cristo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo, ¿verdad? Entonces somos privilegiadas al tener este grande beneficio con la paz a través de la salvación, ¿sí? Habíamos visto que en esa paz, que en esos versículos redentores acerca de Cristo, y que es de mis favoritos, Isaías 53, 4 y 5, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en la versión de Dios habla hoy, decía en el verso 5 solamente: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. Entonces, para continuar, que fue lo que vimos hace 8 días, esos dos beneficios, el número 3, ¿cuál sería ese otro beneficio? La sanidad, ¿sí? Era la sanidad. Acuérdense que estuvimos viendo en Lucas capítulo 7 y 8 a dos mujeres, la mujer pecadora, y íbamos a ver la mujer del flujo de sangre, ¿sí? En la mujer pecadora, ¿se acuerdan que les dije cómo tuvo que entrar ella a la presencia de Jesús para poder alcanzar ¿qué? Sus pies, porque ella fue la que ungió sus pies. Y ella en realidad no pidió nada, porque ella simplemente quería tocar sus pies, simplemente lloró y enjugó sus pies con el perfume, algo que consideró de valor, porque quizás ella no se sentía valorada. Y lo único que ella tomó como valor fue ese perfume, y por eso enjugó sus pies con ese perfume. Amén. Entonces ella alcanzó la salvación porque Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Pero el fariseo, el dueño ahí de la casa, que dijo, ¡oh!, se sorprendió. ¿Cómo? Este también perdona pecados. Pero dice que Jesús, sabiendo sus pensamientos, ¿qué dijo? Pues ¿qué es más fácil entonces? Y le da una parábola de los dos deudores y le dice a ella: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces allí cuando le dice tu fe te ha soso, no era salvado solamente, salvado de perdonarte los pecados porque eres una mujer pecadora,
sino la estaba salvando ¿de qué? De toda su necesidad, aun si ella estuviera enferma o todo lo que ella pudiera sentir en ese momento. Cristo la estaba haciendo salva. ¿Y qué le dice? Ve en paz. Y ella recibe esa paz para ir a tener una vida en Cristo, porque sabemos que después es la mujer una de las que sigue a Jesús. Amén. Y les mencionaba del yelmo de la salvación, que es el casco de la armadura antigua que protegía la cabeza y la cara. ¿Para qué? Para que no se lastimara la cabeza. Y el yelmo de la salvación que habla en Efesios 6, ¿qué es? Nosotros nos tenemos que proteger nuestra cabeza con ese yelmo de la salvación. Esa salvación, esa palabra que les mencioné, que era sotería y que de ahí se deriva sozo. Sotería es toda la salvación que abarca la liberación, la sanidad, y se deriva la palabra sozo, salvar, que es estar completos, ¿sí? Entonces es necesario tener el yelmo de la salvación, como dice en Efesios capítulo 6, ¿sí? Entonces, número 1, el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios es el primer beneficio. El segundo es la paz para mi mente. Y número 3, la sanidad física está incluida. Y termina diciendo el verso 5 de Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted no cree a esa palabra, todo es por fe. Ahorita cantábamos, y qué bonitos cantos. Eso me remonta a mi niñez. Son cantos de, porque no estoy tan jovencita. ¿Sí? De esos cantos así. ¿Y qué decía el canto, el primer de los cantos que están? Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Entonces tenemos que recapacitar y reflexionar en lo que estamos hablando. Una mirada de fe. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con la mujer del flujo en Lucas capítulo 8. Todos los aspectos de la salvación son dones de la gracia de Dios que se reciben por fe y por gracia. ¿Sí? Todo se recibe por fe y por gracia. Somos salvos a través de la fe, ¿cierto? No tuvimos que hacer absolutamente nada, simplemente creer lo que Jesucristo hizo por nosotros y todo lo que Dios ha venido haciendo desde años atrás y desde antes de la fundación del mundo. Simplemente lo tenemos que creer y decir, sí, Señor, te creo, gracias. La sanidad es parte de la salvación y soy llamada a predicar, pero Dios luego hace su parte. ¿Qué es lo que Dios hace? Darnos todos los beneficios. Simplemente yo tengo que creer y Dios es el que hace su parte en darme la paz, la restauración, la sanidad, el estar completa en Cristo. ¿Sí? La mujer del flujo, después de que escuchó de Jesús, vino a ser sanada. Pero vamos a ver qué fue lo que escuchó la mujer del flujo. Y quiero que pongan atención porque como hace 8 días les mencioné, no soy mucho de estar mencionando lo del hebreo, del griego, y que les digo con trabajo os hablo tarasco porque soy de Michoacán, el castellano, y yo digo, imagínense, pero no sé por qué el Señor me fue llevando a esto y digo, Señor, esto me sirvió para mí, me sorprendió que a veces en esa traducción, que aunque nos tradujeron la Biblia en el castellano y nos pusieron, por decir, la palabra salvo, pero si nos vamos al original, están estas palabras que tienen un sentido más profundo para nosotros. Y si Dios en este momento me sorprendió un poquito a mí, quiero que se lleven esta misma bendición ustedes. Amén. La mujer del flujo oyó hablar de Jesús de Nazaret,
que era sanador y hacedor de milagros. Vamos allí a ver Lucas capítulo 8 del verso 43 al 48 y vamos a leer esa porción y ahorita entro para explicar esta situación. A partir del 43, por favor, en Lucas 8, ¿todas están ahí? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Le respondió lo mismo que en el capítulo anterior, en el capítulo 7, a la mujer pecadora: tu fe te ha salvado, ve en paz. No pidió más explicación, aunque ella cuando se sintió descubierta. Pero fíjense bien, como les dije, la mujer pecadora, ella se tuvo que ver arrastrado para que no la vieran, ¿cierto? Tuvo que haber entrado de una manera, porque siendo la mujer que era casa de un fariseo, tuvo que haber hecho de entrar para que no la vieran. La arrastraran y se arrastró y llegó por detrás para tocar los pies de Jesús. Pero aquí dice que también ella llegó por detrás. ¿Se fija? Ella también llegó por atrás. Y vamos a recapacitar un poquito de lo que dice. Una mujer con flujo en el Antiguo Testamento era una mujer impura y no podía acercarse al pueblo. Así es que ella, aprovechando el montón de la gente, tuvo que haber usado de ir a espaldas de la gente, pero también arrastrándose. Pero también yo me quedo pensando que si se arrastraba, pues la podían pisar, ¿no? Porque estaba el tumulto de gente. Pero si fuera parada, recapacite usted, porque yo anoche estaba pensando en esto, Bueno, esta enseñanza la tengo estudiando desde hace tiempo, ¿no? Pero todavía anoche que estaba dándole una repasada, yo me quedo pensando, si se arrastraba para llegar por detrás, la podían pisar. Pero ¿cómo iba a ser si ella ya había ideado tocar el manto, si iba parada, estarse agachando? ¿Qué tuvo que hacer para agacharse en esa condición? Porque también, como dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo podían saber cuando esa mujer era inmunda? Por el flujo de sangre. Tenía que ser conocida que era una mujer con flujo de sangre para no poder andar entre la multitud. Pero bueno, son cosas o detalles que la Biblia no nos menciona, pero sí dice que también llegó por atrás. ¿Para qué? Para no ser vista, ¿cierto? Pero hay algo más interesante, hay algo más importante que Dios me mostró en esta parte con las palabras griegas del original. Cuando tocó el manto, no fue un acto soberano que Dios dijera, bueno, sí, sabemos que Dios tiene todo en control. Pero en la soberanía de Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, ¿cierto? Pero aquí yo veo que no fue como tal un acto soberano de Dios que la haya movido como una
pieza de rompecabezas y la haya llevado a eso, sino que fue la acción de ella, ¿cierto? La acción de ella la que la llevó a hacer esa situación. Por eso Jesús le dice, tu fe es la acción que uno puede hacer ante Dios. ¿Para qué? Porque cuando Jesús dijo, sentí que poder salió de mí, en mi fe yo voy a provocar sacar el poder de Dios. No necesito estar rogando tanto, ni clamando, ni gritándole al Señor. Ella no habló ni mencionó palabra, no pidió nada, simplemente hizo una acción, ¿cierto? Hizo una acción. ¿Y qué dijo Jesús? Alguien hizo sacar poder de mí. Ahora, en Marcos capítulo 5, verso 28, perdón Juanito, ahorita no está Fede, está Juanito, el hijo de Lola. Agradezco a Dios por la vida de Juanito que nos está apoyando en cabina. Creo que Marcos 5:28 no lo puse, si me puedes poner Marcos 5:28, que es la misma historia de la mujer. Fíjense cómo ahí ella dice, porque decía, ¿sí? En el verso 28 dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva, ¿sí? En el verso 28, ¿qué decía? Porque decía, ¿quién? Ella era la que decía, porque decía adentro de ella. Y quiere decir que no lo dijo nada más una vez, se lo repitió ella varias veces, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente. Entonces, en lo que se va mezclando entre la gente, que se decía a ella misma, si tocare, si tocare. Se lo tuvo que haber repetido varias veces ella para llegar al objetivo entre la multitud y llegar al punto donde estaba Jesucristo y tocar su manto. Fíjense bien aquí, en el idioma griego, esta es una forma repetitiva, una forma continua. Si toco el manto, seré sana. Si toco el manto, se lo repitió una y otra vez. Esta parte que a nosotros nos tradujeron porque decía, en el griego, en el original, que es la palabra griega, que no la puedo pronunciar porque es en griego, esta es la palabra, se repetía a sí misma. Y nosotros nos tenemos que repetir las promesas, la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad que ahora tienes? Es lo que te tienes que repetir a ti misma, si tan solo tocar el manto. Y vamos a ver otra cosa más profunda de por qué tenía que tocar el manto. Es la parte más difícil de tocar. Se puso de rodillas en su condición de debilidad y se arrastró entre la multitud. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque se tuvo que agachar para tocar el manto. ¿Cierto? Era la parte más difícil. A lo mejor entre la gente llegar a Jesús, pero entonces ahora era la parte de tocarlo. Pero ahí está el punto. Que si van caminando entre la multitud, era tocar el manto, pero lo iba a jalar a Jesús, ¿cierto? Y no era simplemente tocarlo, sino era asirlo y sostenerlo. Sostenerlo. Y tiene aquí la parte de que nos sostenemos en la palabra de Dios, que Él nos ha dicho, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos sostenemos realmente en que hemos sido curados en Cristo, que nos asimos del manto, porque no nada más era tocarlo y soltarlo, no, lo tuvo que ver agarrado firme y sostenerlo y hacer casi caminar con Jesús, ir como al paso de Jesús, porque si no entonces pues lo iba a detener.
Pero quiere decir que ella iba casi arrastrándose, agarrando el manto y caminando al mismo tiempo con Jesús, que es cuando Jesús siente que el poder salió de él. No es simplemente tocarlo y soltarlo, no. ¿Está entendiendo esa parte? Y tristemente a veces venimos al Señor, queremos nuestro milagro, nuestra salvación o nuestra situación para que el Señor nos rescate y le soltamos al Señor y no tenemos ningún compromiso con Él. Hablaba con el nieto de nuestra hermana Laura, ahora que veníamos de regreso con Ángel, y le comentaba de ese compromiso con Dios. Y yo le decía que tristemente había estado tratando a una familia en meses pasados, una situación triste, muy fuerte, y la necesidad de ellos, en especial de un integrante de la familia, era una necesidad económica, que necesitaba dinero, porque lo estaban presionando para pagar ese dinero, y no era mucho. Y yo sentí que la presión que estaban dando era para ver si nosotros podíamos darle ese dinero. En realidad no era mucho y yo me puse a orar y decir: Señor, ¿le debemos de dar ese dinero, apoyarlo? Porque él estaba asustado, escondido, porque supuestamente ya había recibido amenazas, esto y lo otro. Y el Señor me dijo: no, porque esa no es su necesidad. Él tiene que aprender a depender de mí, que yo lo voy a cuidar de eso, y no es esa su necesidad. Porque en realidad él no estaba, y yo percibí eso, él no estaba teniendo un compromiso con Dios. Él quería que le resolviéramos el problema para seguir haciendo de las suyas. Y entonces el Señor me dijo: no, esa no es su necesidad. Y yo digo, yo siempre he pensado, seguro, nuestra mayor necesidad siempre va a ser el Señor. Ninguna necesidad es tan grande como la necesidad de Cristo, de su presencia misma en nuestras vidas. Entonces, yo le tuve que decir: no te va a pasar nada, el Señor te va, no, pero es que me van a agarrar, no te va a pasar nada, confía en el Señor. La cosa es que te tienes que comprometer con el Señor. Mira, así y así y así le estuve diciendo. Como vieron que no se les resolvió el dinero, con el dinero, se fueron, no volvieron más. No volvieron más. Y yo dije, wow. Bueno, el Señor no me dijo, te lo dije. Sí, porque yo sé que el Señor sabe todas las cosas. Entonces, ese es el aspecto que nosotros tenemos que entender, que nos tenemos que asir del manto, del borde del manto, de la autoridad. Y ahorita les voy a enseñar, les voy a decir qué significaba el borde. Y el borde es la autoridad de Cristo. Estar sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso significaba la autoridad. Y vamos a seguir más adelante. No fue un toque ligero. En el idioma griego, ella tomó ávidamente el borde de su manto. Eso es lo que significaba. Cuando yo busco la palabra ávidamente, esto me lleva a que era una situación legal y permitida. Cuando ella no hizo un toque ligero, sino que en el idioma griego, él tomó ávidamente el borde de su manto, lo tomó con una legalidad, el poderlo tocar. ¿Por qué? Porque otra cosa que descubrí, que los judíos que tenían autoridad, de acuerdo a Números capítulo 15, en el verso 38 y 39, habla de los flecos y del borde de los mantos de los sacerdotes que tenían autoridad.
La verdad es que hasta me da escalofrío. Porque entonces quiere decir que Jesucristo no traía un simple manto. Cristo traía un manto especial donde los distinguían qué tipo de manto traían de autoridad. Y cuando yo estoy viendo esto, digo, Señor, no lo sabía. Y a veces uno lee las historias y uno dice, pues solamente tocó el manto. Pero cuando uno entiende todas estas cosas profundas y espirituales que uno debe de entender, el estar sujetos a la autoridad de Cristo, el tomarse de su autoridad y no nada más para lo que me sirve el Señor y después me voy, ahí nos vemos. No, es la parte de estar bajo la autoridad de Cristo. Y quiere decir que Cristo no traía cualquier manto. Él traía quizás un manto como los que menciona en Números capítulo 15. Y quiero que lo leamos. Por favor, Juanito, Números capítulo 15. Sí, te puse la cita ahí, ¿verdad? Sí, 38 y 39. Habla a los hijos de Israel, hablando Dios, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Imagínense. Entonces quiere decir que era una señal también de autoridad el borde del manto de aquella persona, de los judíos, de los que tenían esa autoridad. Entonces quiere decir que esta mujer, además de que había oído lo que Jesús hacía, vámonos a dos citas donde hace referencia el por qué también ella hizo esto. Ella, dos cosas que supo: identificó a Jesús como Mesías, y a Jesús, además de ser el sanador y tener la autoridad, ella sabía que lo del manto era una promesa desde el Antiguo Testamento. Vámonos por favor a Marcos capítulo 6, versos 55 y 56. Y vamos a ver por qué esta mujer se esforzó tanto en hacer esto, el tomar ávidamente el borde de su manto. Dice ahí Marcos capítulo 6, versos 55 y 56, y recorriendo toda la tierra de alrededor, ¿quién? Jesús, comenzaron a traer de todas partes, ¿qué? Enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera, o sea, en todo lugar, donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban, fíjense bien, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces no nada más fue la mujer. Pero fíjense bien, estamos viendo Marcos 6, pero no sabemos el tiempo de Lucas 8. ¿Quién fue primero, la mujer o todos ellos? ¿Sí? ¿O fue porque se hizo público lo que la mujer hizo y por eso después decían que el manto? No. No nos especifica en qué tiempo, quién fue primero, sino que era una promesa desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es el último profeta que nos habla en el Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Quién contestó? Malaquías. ¿Qué dijo Malaquías acerca del Mesías? Porque acuérdense que todos los profetas tuvieron que haber hablado del Mesías. Por eso están en la Biblia.
Y por eso son libros que se juntaron. Biblia quiere decir libros. Son libros que se juntaron porque todos ellos profetizaron acerca del Mesías. Y eso es lo que lo hace divino. Que ellos, unos estaban aquí, otros acá, y unos no se conocieron y sin embargo coincidieron. ¿Qué dijo Malaquías? En tan solo 4 capítulos que tiene Malaquías, en el capítulo 4, verso 2, ¿qué es lo que dice ahí? Y es una promesa para los judíos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Hasta ahí nada más. Otra vez, léalo conmigo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Aquí está hablando del Mesías. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Dice, a los que temen mi nombre. ¿Quién teme el nombre del Señor? Ellos temían el nombre del Señor y dice, nacerá el Mesías, el sol de justicia. Y dice, y en sus alas traerá sotería, salvación. Esa salvación de la que yo les hablo. Pero ¿qué tiene que ver alas? Y es donde me encontré la sorpresa. El último profeta, que fue el que habló de Jesucristo, el Mesías, vamos a ver que en el original, en el griego, allí aparece esta palabra que está relacionada con ávidamente, como les dije, tocó su manto ávidamente con el manto, la autoridad. Pero ¿qué creen? El manto, el borde del manto, también está relacionado con alas. Y es que es aquí donde en la traducción es donde parece que nos cambian la jugada. Porque, ¿por qué ponen en sus alas traerá salvación? ¿Qué es cuando vemos un ave y tiene las alas así, que está caminando, no se le ven las alas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando las extiende? ¿Sí? Tiene la orilla, lo que es el borde. Eso significa literalmente en el griego borde, la punta, orilla, que es ala. Por eso es lo mismo alas que el borde de un manto, ¿sí? La traducción literal del original es y tocaban siquiera, de lo que vimos ahorita en Marcos, el borde del manto de él y cuantos lo tocaban eran salvos. Esta palabra de en sus alas traerá salvación, están allí donde yo busqué, están las palabras en griego, en hebreo, y ustedes saben que son como palitos, puntitos y todo eso, que no son las letras como nosotros, hacen la transliteración, que tratan de transformar esos signos que son de ellos, de su lenguaje, a nuestras letras. Eso es la transliteración. Y tratan de sacar cada letra para nosotros y la palabra en letras para nosotros la leeríamos nosotros como craspedeu. Craspedeu. En esa palabra craspedeu, ya una traducción, porque la transliteración es solamente sacar las letras. Y la traducción literal es esa. Tocaban siquiera. O sea, se conformaban siquiera con tocar el borde del manto de él y cuántos, o sea, todo aquel, cuántos lo tocaban eran salvos. Y así es la traducción, eran salvos. Pero ahorita nosotros estamos entendiendo que salvos es ¿qué? Sanidad y estar completos, además de ser rescatados y salvados. ¿Sí? Y el significado de borde en griego, que es kraspedao, se traduce como borde, ala, fleco, ribete de una vestidura.
O sea que lo mismo, ala, borde, fleco o ribete, es lo mismo, ala y borde. Y todo eso significa autoridad. Entonces, como los judíos conocían este versículo de Malaquías 4:2, que sabían que el sol de justicia, que era el Mesías, era el que iba a traer la salvación y la sanidad. Por eso ellos sabían, cuando reconocían en el borde, en los flecos que leímos en Números, muchos sí reconocían que Jesús era el Mesías. Por eso creían en él y por eso le rogaban que por lo menos le dejara tocar el manto. Entonces no es algo que se le disparó a la mujer del flujo como diciendo, como una situación supersticiosa, como cuando a veces el presidente dice que lo quieren tocar o los artistas. No, no es una superstición o algo de la gente que quiere tocar. En realidad, estos judíos conocían la promesa que tenían con el Mesías. Y cuando lo reconocían como Mesías, con autoridad, y veían y escuchaban los milagros que él había hecho, por eso ya le rogaban que por lo menos les dejara tocar el manto. ¿Sí? Esta palabra se refiere al fleco o ritual, franja, que llevaban los judíos piadosos en Números 15, en sus vestiduras, conforme al mandamiento, y también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 22:12. No lo vamos a leer, solamente por darles la cita, como recordatorio a la ley de Dios, porque lo vimos hoy en lo de Números. Era para que ellos supieran que estaba ahí la ley de Dios, porque ellos eran para venerar esa situación, la ley de Dios. Así que no es cualquier borde, ¿sí? El borde que Jesús también traía en su manto no era cualquier borde, sino algo con carga religiosa o peso espiritual. Y no se trataba de algo casual o supersticioso, ¿sí? El tocar con fe lo que para ella representó era la autoridad espiritual de Cristo. Díganme. 22:12. Deuteronomio 22:12. Sí, es la misma referencia de Números 15:38. Habla de los flecos de lo que el Señor les mandó. Entonces, ella sabía algo que muchos no entendieron. Ella lo sabía, el tocar el manto. El borde era su salvación, porque lo decía en Malaquías, en el Antiguo Testamento. El borde era su salvación. La palabra hebrea, canaf con K, el significado literal de esa palabra también es ala, esquina, borde, orilla, que es derivado de la que les dije, craspenau, ¿sí? Canaf. Tiene el mismo significado, ala, esquina, borde y orilla. El contexto, el manto judío, canaf, se refiere al borde o extremo del manto donde los judíos colocaban flecos en obediencia. Fíjense, eso significaba también para ellos la obediencia a la ley de Dios. Entonces, cuando la gente veía que ellos respetaban la ley de Dios y significaba obediencia, eso les daba ¿qué? Autoridad. Al tener la autoridad y ver que tenían esa orilla, ese fleco tan significativo, era representativo. Entonces, anoche fue donde yo entendí, hasta anoche lo entendí. Entonces quiere decir que Jesús, el manto que él usaba, traía esos mismos flecos o la orilla. Él no se vestía como él quería también. Quiere decir que también él vestía de una manera significativa donde la gente sí lo identificaba. Amén. Por lo tanto, alas se puede entender como borde del manto. El profeta menciona al Mesías como sanador en los extremos de su manto, y la mujer sabía que él era el Mesías. Le fue revelado que Jesús
era el Mesías, el sol de justicia, y en él, en sus bordes, debía haber la sanidad. Y se dijo, solo necesito tocar el borde. Por eso ya se lo tuvo que repetir. Solo necesito tocar el borde. Y bueno, con toda esta situación van a decir, y bueno, Gaby, ¿cómo tocó el borde de Cristo ahora? Para nosotros, ¿qué sería ese borde hoy en día, en lo espiritual? Si literal no estamos tocando ese borde, es el borde de su gracia. El borde de su gracia, que en su gracia podemos tener acceso a todos los beneficios, a todas las bendiciones que tenemos en la salvación en Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Que para recibir sanidad hay un bloqueo. Y nosotras lo bloqueamos. Y es donde sé que hemos escuchado todo el tiempo de esta situación, pero es algo tan importante que debemos escuchar. Pero van a decir, ¿y por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué estoy enferma? ¿Y qué? ¿Y qué más? Exacto. ¿Quién lo dijo? Exacto. Esa es la parte. La falta de perdón es la que bloquea esa bendición para yo recibir sanidad. Porque la mujer dijo, si tan solamente tocar el manto, yo ahora, ¿cómo puedo tocar el manto? El borde de su gracia. Asirme en fe de su gracia, la que me dio desde la cruz, que por su llaga yo he sido curada y que yo soy sanada. Pero soy sanada tomando el borde de su manto, pero tengo rencor contra mi hermano, contra mi esposo, mi vecino, ¿sí? Y déjeme decirle, porque ya tengo que terminar. Aunque bueno, me voy a tomar 5 minutos más, porque todavía voy a mencionar el número 4, pero solamente lo voy a mencionar porque todavía me voy a ir a la tercera parte, porque yo sabía que para explicarles todo esto del borde, era necesario entenderlo, que el beneficio está la sanidad, pero está la pregunta, entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué estoy enferma? Y entonces allí está la traba, donde se atraviesa esa situación y ya no nos permite recibir la sanidad. Porque si yo soy perdonada, Isaías 53, y soy libre de rebeldía y de toda maldad, de toda maldición, de iniquidad, y tengo la paz, todo lo que dice tan completo en esos 2 versículos, 4 y 5 de Isaías 53, y termina diciendo, y por su llaga yo soy curada, porque está la situación de enfermedad. Porque yo recibo el perdón del Señor, pero no quiero dar el perdón a la persona que me ofendió. Pero Jesús lo dijo, si tú no perdonas, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar. Ahora, el tema del perdón lo hemos recibido, pero a veces no lo entendemos, no lo comprendemos o no lo queremos hacer. Y no lo queremos hacer. Decimos, no se lo merece. Es que si tú supieras, maximizamos aquello. Y saben una de las cosas, porque yo a mí se los digo, aquí está una persona delante de ustedes, una persona que hace mucho tiempo le costaba trabajo, lloraba y pataleaba y yo decía, pero ¿por qué los tengo que perdonar? Hasta que entendí esta parte. Me conviene perdonar, si no, no recibo ninguna bendición, ningún beneficio. Por eso lo dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Sí, ciertamente te perdona y te sana. Pero ¿qué te toca a ti? Perdonar para ser sanada y recibir la sanidad. Y cuesta trabajo, porque les puedo decir, de hace muchos años yo he perdonado a las personas que me han ofendido. Pero ¿qué cree? Al día de hoy sigue habiendo personas desagradables.
cuando no el vecino, cuando no, a veces si el esposo habla mal o los hijos contestan mal, no quieren hacer lo que uno les dice. En la familia, los hermanos, que ya dijo, que no dijo, dimes y diretes, y no falta. Aquí si algún hermano en la iglesia que no me saludó o ya dijo, ya mencionó, ¿cierto? O hasta cuando vamos manejando, uno se atraviesa y hasta la mamá le mienta a uno. De verdad, en el día a día, yo les puedo decir, vivo situaciones todavía en el cual tengo que ejercer el perdón hasta 70 veces 7, donde tengo que seguir perdonando, tengo que seguir perdonando. Y luego de repente se me viene a la mente de otras cosas de antes y digo, pero yo sé que lo tengo que arreglar en ese momento y tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo perdono a esta persona. En verdad le bendigo. ¿Por qué? Porque yo he pecado más contra ti. Mi pecado contra ti ha sido mayor que lo que esta persona ha hablado de mí o ha hecho o me dijo o lo que sea. En verdad, hermanos, tengo que minimizar la ofensa. La tengo que minimizar y maximizar mi ofensa contra Dios para poder llevar a cabo el perdón para aquella persona. ¿Pero qué es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Porque sí se puede con la ayuda de Dios. Y recordando siempre la palabra de Dios. Si tan solamente tocar el manto, es donde ahí yo me repito, pero su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Él me perdonó, yo tengo que perdonar. Él me perdonó, yo le tengo que perdonar. Y le doy gracias a Dios, porque le digo que me permita creerle a Él en su poder para mantenerme saludable, para mantenerme sano. Y yo les puedo testificar, y lo voy a continuar en la siguiente enseñanza, pero muchas de las cosas, ¿ustedes creen que a mis 53 años no he tenido ataques de enfermedad? Sí. ¿Y saben cuántas veces el Señor me ha sanado? Les puedo platicar milagros que el Señor ha hecho conmigo. Pero cuando he empezado con síntomas que me ha atacado el enemigo con ataques de enfermedad, yo he recibido así palabra directamente del Señor, pero no los quieres perdonar. Y de hace años, en algún momento, yo estaba trabada con unas personas. Así, una situación bien difícil para mí. Cuando yo voy a la escuela, perdón, cuando yo voy a la dominical, que era en el tiempo que estábamos fuera de aquí, no aquí, sino en el trabajo de mi esposo, el pastor está predicando acerca de la sanidad y el perdón. Y al final dice, y por más que te untes pomada, por más que tomes medicamento, no vas a sanar hasta que perdones a esta persona. Parecía que Dios me estaba hablando a mí. Y yo dije, ¿cómo supo que me estaba poniendo pomada y estaba tomando medicamento? Y dice, y si realmente perdonas a estas personas, pasa al frente, perdona a estas personas y llegando a casa tira el medicamento y eres sanada. Exactamente lo hice así. Pasé al frente, los perdoné y dije, Señor, les perdono. Esa situación que ellos hicieron así, 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 nada se compara con lo que tú hiciste por mí de perdonar. Llegué, tiré el medicamento y fui sana. Y esa situación que yo traía, ya tenía 3 años con esa situación. Y con esa no ha sido la única vez, ¿eh? Han sido otras veces que yo he venido a sanidad por esa situación de perdón. Y de verdad, hermanas, se los digo, hace poquito todavía empecé con unos ataques de dolor, pero yo sabía contra quién estaba enojado. Y tuve que ir de rodillas al Señor y dije, sí, Señor, esto me está doliendo, pero porque me está doliendo en el alma el coraje que siento contra esta situación. Exacto, exacto.
Y eso es lo que siempre me repito a mí misma como la mujer. Pero a mí me conviene estar libre delante del Señor de toda situación para perdonar. Y a veces sí, hermanas, sí llega a quitar la paz el estar pensando en esa situación. Pero allí es donde uno tiene que, Señor, Señor. Y considerar que Dios es el que salvó nuestras vidas, el que nos perdonó, y asir de la gracia de Dios, del manto, y no soltar el borde. Aún si tenemos que irnos arrastrando, como lo hizo la mujer mientras avanzaba Jesús, hay que tener ese compromiso con el Señor, ¿sí? Jesús sigue siendo el sol de justicia. Y yo por eso lo escribí y dije, Señor, sigue siendo mi sol de justicia. En Él hay sanidad para los que temen su nombre. Ahora no tocamos su manto físicamente, pero sí nos acercamos en fe al borde de su gracia. Y la fe genuina, sencilla, activa la respuesta de Dios. Y termino con esto, aunque voy a concluir después en otra enseñanza, porque quiero hablar un poquito más del perdón, pero el número 4, como beneficio de la salvación, es una resurrección y entrar a una eternidad con cuerpos glorificados a la vida eterna con Cristo. ¿Sí? Porque yo le he dicho al Señor, si no perdono y si el Señor me halla falta en todas estas cosas, fíjense bien en la pregunta que hago y lo hago con cuidado. ¿Quién tiene la seguridad que verdaderamente sí voy a entrar a la vida eterna? O sea, sí hay la seguridad porque he creído en el Señor y yo creo que voy con Cristo. Pero ¿qué tal si de todas las cosas que tenía que yo hacer, que por ejemplo, los que no diezmaron, por decirlo así, ¿no? El diezmo no es para salvación, pero el diezmo tiene su recompensa. Pero hay cosas que sí son para salvación y una de ellas es el perdonar. Entonces, esas son las cosas que aunque yo tenga el boleto de la salvación y que sé que voy con el Señor, ¿cómo sé que entre esas cosas de perdonar, cuando no perdono a aquella persona, eso me obliga o me hace o me lleva a hablar mal de las personas, a tener una actitud negativa, a hacer otro tipo de acciones que no convienen y no agradan ni glorifican el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces ahí es donde los que temen su nombre. Y yo digo, no, Señor, yo quiero tener temor a ti, porque aunque tengo el boleto de la salvación, no puedo tener la seguridad de que por una cosita u otra lo pierda. Hasta Pablo lo dijo, no sea que yo, creyéndolo yo haber alcanzado, sea hallado falta. Hasta Pablo lo dijo, y vaya que quién fue Pablo. Entonces tenemos que tener temor y temblor en la salvación, porque está también la parte donde en la doctrina hasta hoy en día hay los que dicen que la salvación se pierde y no se pierde, que también eso lo estaremos viendo, ¿sí? Quedo en puntos suspensivos, continuará, ¿sí? ¿Sí? Otra vez, perdón, no te escuché lo último. Ajá. Ah, sí, 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 que fue, ahorita lo acabo de mencionar, que es, ajá, y que es la 4, aunque ahorita ya no la alcancé a ver porque desglosé un poquito más la 3, que es la sanidad y abarca en la sanidad el perdón que nosotros tenemos que dar. En el 4, que es la vida eterna, aunque es la resurrección y entrar a la vida eterna, una eternidad con cuerpos glorificados, ¿sí? En el Salmo 103, que es la parte donde ahorita la mencioné ya, que es que Él es quien perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. El Salmo 139, bueno, lo pueden leer, pero vamos a continuar.
La 2, la paz en mi mente. La paz en mi mente. Para mi mente, ¿sí? Y que ahí está lo del yelmo de la salvación. ¿Alguna otra pregunta? Es para reflexionar, amén, ¿sí? Y yo tengo que estarme repitiendo esto día con día, porque en el día a día podemos desviarnos o podemos perdernos. Y uno tiene que estar alerta de esa situación, amén. Incline ahí su rostro, por favor. Señor, te doy gracias, porque tú eres mi Salvador. Solo Cristo salva. Solo Cristo me ha salvado y te agradezco, Señor, infinitamente, porque eres el único. Y como dice tu palabra, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Eres tú, Jesús, el único que nos puede salvar. Y agradecemos infinitamente el que haya salvado nuestras vidas y todos los beneficios que hemos podido adquirir y obtener a través de tu salvación. Y no solamente el habernos perdonado, sino habernos dado la paz, la sanidad y alcanzar una vida eterna en algún momento, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar una vida en integridad realmente, Señor, y perdonar al que nos ha ofendido, Señor. Y los bendecimos, Padre. Yo bendigo a cada una de mis hermanas y a sus familias para que la revelación de tu palabra, de tu verdad, Espíritu Santo, a través de tu obra poderosa y gloriosa en sus vidas, Señor, ellas puedan compartir esta palabra que han recibido hoy a otras personas. Dales la unción y el denuedo para hablar tu palabra, Señor, y transmitir, Señor, esta verdad tuya, Jesús, que eres la verdad, a otras personas. Y toda la gloria, Señor, sea para ti. Amén, amén. Un abrazo. Las quiero. Sí, hermana, dígame. Uh-huh. Sí. Claro, sí, 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 sí. No, y sí, quedó claro, hermano, sí, sí, hermana. Porque, hermana, todo mundo tiene ese pensamiento. Nadie merece el perdón. Cuando nos han ofendido, uno dice, no merecen ser perdonados. Exacto, todo mundo ha pensado esa situación. Porque uno considera que el estar enojado, tan siquiera uno puede darles a manifestar que uno está enojado. Pero en realidad no se trata de que ellos reciban el perdón o sepan de nuestro perdón. Se trata de nuestra propia liberación para nosotros vaciar nuestro corazón de ese enojo, de esa herida, de esa falta, para ser llenos del amor de Dios. Sí, hermana, no se preocupe. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y pues el Señor constantemente nos está hablando. Quiere que seamos esa iglesia que está preparada, esa iglesia limpia, pura y sin mancha, para que cuando Él venga, realmente, así como decía ahorita mi hermana Gaby, ¿no? Estemos preparados y que no solo pensemos que porque ya lo recibimos, que porque ya lo conocemos, sino también va acompañado de lo que Él nos pide que hagamos. En este caso, pues es amar, perdonar, ser misericordiosos, y ya sabemos lo que el Señor quiere de nosotros es lo que Jesús nos ha enseñado y debemos aprender a ponerlo en práctica. Si leemos, por favor, nada más, se los voy a leer muy rápido, el Salmo 91, y lo voy a leer del 1 al 4 en otra versión, en la traducción viviente, me parece. Dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío.
Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como tu escudo. Ahorita la hermana Gaby también nos enseñaba y hablaba un poco de las aves, ¿no? O de los polluelos, donde decía el significado que tiene y qué es lo que hacen con sus alas. Y aquí dice que el que vive bajo la sombra protectora, y si lo vemos en la otra versión, habla de las alas del Señor. Y también en muchas ocasiones por eso nos suceden diferentes cosas, como la enfermedad, nos enfriamos, diferentes situaciones, pero es porque no estamos bajo su cobertura, porque poco a poco nos vamos saliendo. Pensamos que por el hecho de que venimos y de que nos congregamos o que le conocemos, tenemos la cobertura o la protección como tal. Pero al final lo que tenemos que hacer es buscar constantemente a Dios, tener esa relación plena con Él, y no nada más es de un día a la semana, sino es diario, todos los días, para estar bajo esa protección, bajo esa cobertura. Y también sabemos que nosotros como congregación somos la cobertura para otros hermanos. ¿Están de acuerdo? Y para ello es que constantemente nos pasan una lista de oración bien larga. Miren, se las voy a enseñar. Es algo largo. Pero ¿por qué existe esta situación? Primeramente, a nosotros nos corresponde brindar esa cobertura y orar por estas necesidades. Y hay algunas personas aquí que no conocen del Señor. Hay algunas otras personas que tienen también por ahí una situación no resuelta en su corazón y ahorita les está perjudicando. Entonces, les pido que se pongan en pie. Vamos a orar, pero vamos a orar con todo nuestro corazón y como los hermanos que somos, por todas estas necesidades. Hace un rato me escribió la hermana Lilia Flores. No sé, yo creo que si la ubican, es la hermana que se sienta aquí enfrente, que viene con su mami en la silla de ruedas. Me comenta que el diagnóstico médico de su mamá es demencia senil y que nos pide que oremos por ella, que ya no puede caminar. La verdad, así como cuando leí el mensaje, sí me dio mucha nostalgia, mi corazón se duele, porque vemos que pues la hermana viene, nos escucha, ya cuántos años tiene la hermana y demás, pero para eso somos un cuerpo, para estar orando. Y si alguna de ustedes tiene el número de la hermana, si tiene oportunidad de echarle a lo mejor una llamadita, un mensaje, de preguntarle si en algo se le puede apoyar, creo que lo va a agradecer, porque en estos momentos es cuando más tenemos que abrazarla y más tenemos que fortalecernos, y así a cada uno de nuestros hermanos y estas necesidades. Voy a comenzar a mencionar los nombres. Vamos a orar por nuestro hermano Gustavo Martínez. Si alguien se quiere acercar a mi hermana Laura, o si gusta pasar usted acá al frente, hermana, para que igual oremos por usted. Sabemos que Dios es su fortaleza, pero sí necesita ser muy fortalecida, porque los procesos que han vivido no son fáciles. Sin embargo, nuestro Dios es bueno y tiene un propósito. Vamos a orar también por Daniela Hernández, por Luis Alberto Hernández, por Mario y Elizabeth. Hermana Elizabeth, si gusta pasar, para que oremos también por usted, por nuestra hermana Clarita Álvarez, por Castalia y Alberto y familia, por Ricardo y Montserrat Paz, papá y familia, Luis Hernández Maldonado, Tere Inés y sus hijos. Tere, si gustas pasar aquí enfrente, por favor. En especial vamos a orar por tu hijo Oscar.
¿sí? Lo ponemos en manos de Dios y que sea Dios el que haga la perfecta voluntad en la vida de Oscar. Pero primeramente que Oscar pueda reconocer a Dios como su Señor, como su Salvador. También vamos a orar por Francisco Javier Ramírez, es al que le hicieron la cirugía. ¿Sí? Les comento, a él le hicieron una cirugía y desafortunadamente no salió bien. Entonces, si gustan pasar también para orar por mi hermana Tere, vamos a orar también por nuestra hermana Severa, nuestra hermana Olguita, igual lo mismo que con mi hermana Celsa y mi hermana Lilia. Ellas necesitan el abrazo, necesitan el apoyo. Ajá. Vamos a orar también por Eduardo Moedano, que es el esposo de mi hermana Lilia, por mi hermana Chabelita. Gracias a Dios su recuperación ahí la lleva. Dios la está fortaleciendo, pero la seguimos poniendo en manos de Dios. Por nuestra hermana Elenita Anaya y por su hijo Moisés. Por nuestra hermana Anita Mercado. En la semana vi a la hermana Anita Mercado y me dijo que le van a hacer algunas cirugías. Nuevamente vamos a seguir orando por ella y confiando en que así como Dios ha hecho milagros, los va a seguir haciendo. Por Paloma Andrade, por Juan Carlos Montoya. También, Adi, si gustas pasar, vamos a orar por José Antonio García. Él es tu esposo y clamamos a Dios para que él tenga un encuentro pleno con el Señor. Y oramos por toda tu familia en general. Oramos por Verónica Blanquet, por Verónica Ortega, por América Ángeles, Abigail y Osvaldo Ortiz, por Laura y su hijo Jonathan, por nuestro hermano Alfredo Sierra. Ayer lo vi, gracias a Dios está fortalecido, pero la verdad cuando lo vi también me sorprendió porque lo vi muy delgado, pero aún así con la disposición de servir. Miren, aquí tienen todo para el evento del día domingo, si Dios así lo permite. Por nuestra hermana Rosario, Marisela, Roxana, Valentina Ortiz, por Gerardo Castillo, por Rogelio Rafael, Natalia y Leonardo, por Ricardo y Stephanie del Moral e hijos. En especial les pido que oremos en este tiempo por Arturito, por Arturo del Moral, por nuestra hermana Lupita Thierry y nuestra hermana Rafa, igual para que sean fortalecidos, que Dios les dé la fuerza, les dé toda la sabiduría para estar atendiendo a su familiar. Por mi hermana María del Refugio Castro, por Aitana Ramírez. Ayer en el grupo de damas veíamos que nuestra hermana pedía por su nietecita. Dice que gracias a Dios está mucho mejor, pero vamos a seguir orando por ella. Por nuestro hermano Manuel Escamilla, igual Silvana nos avisó que estaba en el hospital. Gracias a Dios lo dieron de alta, pero también sabemos que es una persona que ya está grande y que necesita ciertos cuidados y cierta atención. Que Dios también tome el control y que le dé fuerza a la familia para poder atenderlo, pero que sea con amor, que sea con misericordia, porque en ocasiones nos desesperamos. Es del agotamiento, el cansancio, diferentes situaciones y ya hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, no porque realmente queramos hacerlas. Y hoy pido que oremos para que realmente todos mis hermanos que tienen esta necesidad actúen con amor y con misericordia a sus familiares. También quiero orar por Fernando Melo. Hermana, si gusta pasar, por favor, es su hijo. Y también mi hermana Martita García por su hija Janet Muñoz. Y vamos a orar por Eder de los Santos. Él es hijo de nuestra hermana Yesenia. Como ustedes pueden ver, ella no asistió hoy porque él se encuentra un poquito delicado. Lo ponemos en manos de Dios y vamos a comenzar con nuestra oración. Padre bueno, te damos gracias porque
porque nos has dado la vida. Gracias, oh mi Dios, porque podemos estar aquí como el cuerpo de Cristo que somos, como la familia que somos, Señor. Y hoy exponemos delante de ti todas nuestras necesidades. Toda esta lista de peticiones, Señor, y aún tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras dolencias, Señor. Y muchas ocasiones no las queremos exponer, pero tú eres Dios y tú nos conoces a cada una de nosotras, Señor. Hoy nos unimos como la congregación que somos, Señor, como la familia que somos, y clamamos a ti, Señor, por la vida de mis hermanos. Oramos, Señor, por las necesidades que ellos tienen, Padre, pero en especial, Señor, quiero orar por mis hermanos que tienen algún familiar enfermo para que seas tú el que los esté fortaleciendo, para que seas tú el que les esté dando el amor, la paciencia, que lo hagan con bondad, con misericordia, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas. Y hoy, Señor, oro para que cada uno de nosotros podamos tener un oído atento a tu palabra, Señor, y nos digas con qué propósito estamos viviendo las diferentes situaciones en las que nos encontramos, Señor. Tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos que en medio de la tribulación o aún en el desierto, Señor, nos permites vivirlo para que nuestra fe vaya en aumento, para que tengamos una dependencia total de ti, para que realmente te reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como el hacedor de todo. Hoy pongo todas estas necesidades en tus manos. Hoy también, Señor, quiero orar por esta congregación donde nos has puesto, Señor. Oro por el corazón de cada uno de los que nos congregamos en este lugar, Señor, para que seamos afirmados en ti, para que maduremos y para que demos ese fruto que tú quieres que demos, Señor. Te doy gracias, oh mi Dios, por la vida de nuestros pastores. Te doy gracias, Dios, por cada anciano de la congregación. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno de los servidores, colaboradores. Y te doy gracias, oh mi Cristo, por cada uno de los que nos congregamos aquí, Señor. Tú quieres que seamos libres. Tú quieres, Señor, que dejemos atrás nuestra pasada manera de vivir y que dejemos que sea tu Santo Espíritu realmente el que esté renovando nuestra mente, el que esté sanando nuestro corazón, el que nos esté restaurando y transformando, Señor. Hoy pongo a Grupo Nueva Vida Atlanta en tus manos, Señor, y ponemos delante de ti todas las peticiones y todas las necesidades que hay. Te doy gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás pendiente de todo. A ti no se te pasa nada, Señor. Y ahorita en nuestra oración tal vez no podemos mencionar algo, pero tú conoces nuestro corazón. Ponemos todas estas necesidades en tus manos, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy por la vida de mis hermanas que han tomado la decisión de venir a buscarte y de venir a congregarse, Señor. Gracias porque eres tú el que sana nuestro corazón, el que restaura, Señor, el que nos hace nuevos. Tú conoces, Señor, todas las necesidades que tenemos. Tú conoces la dolencia de nuestro corazón, Señor, pero hoy la queremos entregar a ti. Gracias porque eres un Dios que nos escucha. Gracias porque eres un Dios que nos enseña a amar y a perdonar. Un Dios que nos enseña a pasar por alto la ofensa. Te bendecimos, precioso Jesús. Te bendecimos, amado Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo.
Gracias, precioso Espíritu Santo, porque te has derramado en nuestro corazón. Gracias porque tú tienes un propósito para cada una de las que estamos aquí. Te doy la gloria, te doy la honra y te bendigo, Señor. Y no dejemos de orar, hermanas, no dejemos de interceder. Sigan levantando su voz, dispongan su corazón, sigan levantando su voz y tomen este tiempo. Bueno, ya estamos por despedirnos, pero antes de hacerlo, le quiero pedir a mi hermana Catita si me hace favor de pasar por los diezmos, las ofrendas. También quiero mencionar a mis hermanas que cumplieron años en esta semana. No, me parece que no está mi hermana Ofelia y nuestra pastora también cumplió años el día de ayer y mi hermana Ofelia el día 11. Damos gracias a Dios por la vida de ambas y Dios les ha permitido un año más y sabemos que el Señor lo hace con un propósito y por algo las tiene aquí en esta tierra. Si gustan ir pasando para entregar lo que es del Señor. También recordemos, y ahorita no oramos por ello, pero les pido de favor que estén orando por el Peniel, que si gustas ponerlo en la canastita de la casa hogar. Ajá. ¿Cuál? Ajá. Eh, Hermanas, gracias a Dios le damos y reconocer que de Él es todo, hermanas, que dice que Él pone en nosotros el sentir, el hacer como el sentir como el hacer. Y pues damos gracias a Dios porque toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Señor, en esta hora, Padre Santo, te rogamos, Señor, que tú bendigas, Dios, a cada una de mis hermanas, Señor, que tú proveas, Dios, en todo el área de sus vidas. Señor, te damos gracias también por estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que han llegado, Padre. Te rogamos que tú las multipliques en tu obra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Les comentaba, hermanas, les pido de favor que en su casa estén orando por el Peniel. Va a ser el día 15, 16 y 17. Oremos por el corazón de nuestros hermanos que van a asistir para que realmente no lo hacen en Tepoztlán. Oramos por ellos para que vayan con ese corazón dispuesto y tengan ese encuentro con el Señor. Y para la despensa la próxima semana, primero Dios, si pueden traer leche, se los agradecemos. Y si no, puede ser cualquier artículo que ustedes puedan tener. Todo es de bendición. Y se ha estado entregando, se ha estado bendiciendo a diferentes personas. Estamos despedidas y primero Dios nos vemos el domingo y cualquier cosa estamos aquí para servirles.